Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 50 minutos. Mucha atención, acaba de producirse un atentado. Le pusieron explosivos al paso de un camión que transportaba militares en Cúcuta, norte de Santander. Hay 6 heridos, por fortuna, todos ellos fuera de peligro. Un ataque que ocurrió a pocos metros de la Brigada 30 del Ejército, en un sector que se llama El Pórtico, repito, atentado terrorista. Ya hay pistas. Por fortuna no es de gravedad, no se encuentran grave los militares que estaban allí a bordo de ese camión. Es noticia de última hora, bienvenidos. En segundo les cuento también la historia del triunfo anoche tarde del gobierno del presidente Petro, que logró la aprobación del Sistema General de Participaciones en último debate. Esta es la gran transformación del gobierno Petro, un proyecto profundamente controvertido alrededor de qué significa la descentralización, de cómo se ejecuta. La Cámara de Representantes aprobó por una mayoría absoluta, 124 votos a favor, apenas 2 en contra. Este es el último debate que le aumenta la plata que la nación le va a girar a municipios y departamentos, que va a pasar de algo más de 23% a algo más de 39%. Es un cambio muy grande que debería venir, no de momento, con más responsabilidades. La modificación se llama Sistema General de Participaciones, significará una reestructuración profunda del Estado. Acabar el INVÍAS, los subsidios los asumirán las regiones, porque el Estado central, como lo conocemos, dejará de ser esa figura paternalista que le gira y que le aprueba las transferencias a las regiones. Había advertencias del Banco de la República, de exministros, de expertos de la oposición, de técnicos, pero finalmente fue aprobado en el último debate. Falta un tema de conciliación que parece puramente mecánico para que pase a la sanción presidencial, que será este mismo año. Será gradual, terminará en el año 2038, es decir, una transición de 14 años para transformar totalmente el Estado colombiano, con lo bueno, lo regular y lo malo. Esta será la gran herencia del gobierno del presidente Petro. El motor, el autor intelectual de esta iniciativa, es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que desde antes de llegar al ministerio la estaba patinando. Una reforma constitucional, tal vez una de las mayores, de mayor impacto en los últimos años en Colombia. Queda condicionada solamente a una ley que han llamado en el Congreso Ley de Competencias, para crear las reglas claras de cuáles son las obligaciones que van a asumir las regiones, que ahora van a tener más dinero y deberían tener también más responsabilidad. El problema es que la nación se queda con menos plata para cumplir responsabilidades muy grandes. Decían anoche en el Congreso de la República, se necesitarían 9 reformas tributarias, por ejemplo, para asuntos que no son de competencia regional, como la seguridad, como las pensiones, como el pago de la deuda externa. Ya les vamos a hablar de esa polémica. El ministro Cristo anticipa que la ley de competencias va a cambiar, por ejemplo, entidades como Prosperidad Social, que se encarga de los subsidios, el INVÍAS, que se encarga de la construcción de carreteras, y programas como el PAE, la educación, la salud de los niños, que van a depender ahora directamente. Escándalos que ya no tendrán nada que ver con la nación. Fueron 10 horas de debate, un debate intensísimo, 2 votos en contra, uno de ellos de Catherine Miranda, del Partido Verde, que dice que esta es una reforma que va a quebrar el Estado y que va a ser necesario sacar 9 reformas tributarias para equilibrar las finanzas. Y esto es lo que está en juego, el tema de la sostenibilidad fiscal. Hablando de reforma tributaria, la del gobierno Petro está pasando por muy mal momento. Es de agonía en el Congreso porque se está acabando el periodo de sesiones ordinarias. Ni siquiera hay posibilidades de que salga en las extraordinarias porque todavía no hay ponencia. No se han puesto de acuerdo alrededor de los cambios. El gobierno espera que la tributaria, la llaman ley de financiamiento, sea radicada en las comisiones económicas y se anticipen después los ponentes que ya están haciendo cambios. Por ejemplo, querían prolongarlo el impuesto al patrimonio. Se cae el IVA a vehículos híbridos, que era una contradicción de un gobierno que dice defender una nueva concepción económica. Se cae el impuesto a las ganancias ocasionales y se modera el impuesto a las apuestas en línea. Todo esto en un borrador porque, repito, todavía no hay ponencia
para discutir esa tributaria, de la cual el camino está pedregoso. Con estos cambios, la tributaria ya no va a recaudar los 12 billones de pesos que quería el ministro de Hacienda, sino 8 o 9, una tributaria que está muy salpicada por el escándalo de la unidad de gestión de riesgo, ahora que el ministro de Hacienda, el capitán del barco de la economía, resultó tocado. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se puso como meta el 15 de diciembre para llegar a un acuerdo sobre el otro tema de fin de año, que será la discusión del salario mínimo. Si no llegan a un acuerdo, de aquí a 12 días, menos de 2 semanas, el mínimo será decretado por el gobierno nacional. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer, martes frío en Bogotá. Esta mañana autoridades francesas y españolas le ponen la lupa a la empresa que organizó la excursión de los colombianos que buscaban descuentos económicos comerciales en Andorra. Se accidentó hace algo más de 24 horas ese bus, 33 heridos, 2 muertos colombianos. La empresa se llama Xavi Tours y había entrado en julio pasado en la ley de quiebras, así que toda una cadena de irregularidades alrededor de los colombianos que viajaban allí por los Pirineos franceses. Y a propósito de colombianos, en segundos también la historia de la masacre en la frontera entre Ecuador y Perú. Mataron a 10 personas, de ellos son 9 colombianos. En Colombia, Germán Vargas, que cada vez tiene más cara de candidato presidencial, propone una coalición del antipetrismo para llegar unidos a las elecciones del 2026. Dice de él, Germán Vargas, que debe ser una candidatura única alrededor de quienes no están de acuerdo hoy con el gobierno de izquierda. Dice con razón que ir divididos sería un error imperdonable. Noticias de la política, los triunfos del gobierno, las agonías de algunos proyectos de ley y las historias, los misterios alrededor del crimen de Juan Felipe Rincón, ahora que el único acusado, el muchacho Sotelo, quedó en libertad. Bienvenidos, lo más importante esta mañana, aquí en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se le pregunta a la plenaria si es su deseo que este proyecto de acto legislativo siga su trámite y modifique la Constitución política. Carlos Ardila vota sí. Libardo Cruz vota sí, Guadí Mansur vota sí. Con 124 votos a favor y 2 en contra, de la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en octavo y último debate la reforma al Sistema General de Participaciones. Transferir a las regiones el 39,5% de los ingresos de la nación hasta el 2038. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El DPS se tiene que reestructurar para que no siga haciendo lo que está haciendo hoy, vías urbanas, plazas de mercado, etcétera, etcétera, sino que se dedique exclusivamente a lo que fue creado hace 25 años, no por este gobierno, a las transferencias monetarias a la población pobre de este país que tiene derecho a los subsidios. El representante liberal Carlos Ardila es el ponente del proyecto. Vamos también a establecer que el gobierno nacional deberá presentar una ley de competencias donde se deje de manera clara qué hará la nación, qué hará el departamento y qué harán los municipios. Competencias claras. Por su parte, la representante Catherine Miranda votó en contra de la reforma del Sistema General de Participaciones, argumentando que llevará a la quiebra al Estado colombiano. Es profundamente irresponsable y esto no solamente lo digo yo, lo dice el Banco de la República, lo dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y yo creo que el ministro del Interior está jugando con las expectativas de las regiones porque según el Ministerio de Hacienda en derecho de petición que yo presenté, me responden que este acto legislativo cuesta 9 reformas tributarias para poderse financiar. Con 11 votos por el sí y 1 por el no, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en su tercer debate el proyecto de acto legislativo de reforma política. La iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca hacer 3 modificaciones especiales en el sistema político y electoral colombiano relacionados con la financiación preponderadamente estatal de las campañas políticas, las listas cerradas con equidad de género y una autoridad electoral independiente. El ministro Juan Fernando Cristo. Las reglas de juego que acordemos ahora en financiación, en la propia autoridad electoral y en el propio cambio del voto preferente no se aplican en el 2026. No hay acuerdo todavía sobre la reforma tributaria, a pesar de que el gobierno ha cedido en varios puntos. Quedan apenas 13 días de sesiones ordinarias del Congreso para debatir esta iniciativa. Esto fue lo que dijo el presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Pero miren cómo está el tema de complejo, que los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones y hoy que era la definitiva, pues no hubo acuerdo, no hay ponencia. El senador Carlos Abraham Jiménez. Bueno, siempre acá es que hay una improvisación.
el gobierno de querer cerrar la caja como de, así sea que en el 26 esta reforma aún espante más inversión en el país. Un juez dejó libre a Andrés Camilo Sotelo, detenido tras la muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de la policía. De acuerdo con el juez, no hay pruebas suficientes que indiquen que él es el responsable del asesinato. Y como consecuencia, se decreta la libertad inmediata del joven aquí, Andrés Sotelo, por los argumentos antes expuestos. Ante esta decisión, procedo a los recursos de ley. En medio de los cuestionamientos y las investigaciones que adelanta la Corte Suprema de Justicia, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los representantes Guadid Mansur y Karen Astrid Manrique presentaron su renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Todo esto mientras que la congresista Karen Manrique guardó silencio ante la Corte y le pidió a este alto tribunal citar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, e incluso al ministro del Interior, a Luis Fernando Velasco, dentro de su proceso. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso denunció en las últimas horas que lo quieren asesinar y que le quitaron sus esquemas de seguridad. Mi vida, la de mi familia y la de mis abogados están en riesgo por esa decisión. No es coincidencia o casualidad que se ordene retirar mi esquema de seguridad precisamente al momento en que recorro el país para encontrar los bienes que entregamos y que fueron desaparecidos de la SAE, bienes que deben destinarse a la reparación de las víctimas del conflicto. Pero no estamos pidiendo tiempo, estamos yendo con lo humanamente que podemos, con los recursos, con el personal, con el presupuesto. Eso es hasta donde vamos a llegar. El presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, advirtió que si hay alguna investigación sobre el conflicto que esta jurisdicción no logra culminar, el proceso volverá a la justicia ordinaria. Esta declaración generó la respuesta de Rodrigo Londoño, quien era conocido como Timochenko en las FARC, y asegura que la jurisdicción se descarriló y se está convirtiendo en un cultivo de futuras violencias. El senador Humberto de la Calle. Esa expresión de que si no se resuelve por parte de la JEP lo que tiene entre manos, volverá a la justicia ordinaria y que estos señores se van para la cárcel, eso es enormemente grave y genera también una presión sobre el propio Estado colombiano. Un nuevo ataque se presentó en los últimos minutos contra la fuerza pública en norte de Santander. Un convoy militar fue atacado en la ciudad de Cúcuta. En total, 6 uniformados resultaron lesionados por aturdimiento y esquirlas luego de este hecho violento. El vehículo en el que se movilizaban más de 15 militares registró afectaciones en el panorámico y en el tren delantero, mientras que los vidrios ubicados en las puertas laterales estallaron por completo. Las autoridades tratan de establecer quiénes serían los responsables de este hecho y por ahora no se descarta que detrás de este ataque esté el ELN. En una nueva jugada política, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, hizo un llamado a la oposición para enfrentar las elecciones presidenciales de 2026. Y desde aquí también envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones. Tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la presidencia de la República. Un grupo de 10 encapuchados salieron de la Universidad de Antioquia, tiraron una papabomba que cayó al interior del centro comercial Aventura y causó el incendio en un árbol de Navidad y varias cajas decorativas. Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien lamentó el hecho. Los cobardes se escondieron inmediatamente dentro del campus universitario. Serían integrantes del autodenominado grupo violento Bloque Negro Revolucionario. En el último informe presentado por el Instituto Nacional de Salud se reportó que en total van 48 personas lesionadas por pólvoras, de las cuales 15 son menores de 18 años y 33 adultos. Los casos se presentaron principalmente en Antioquia, con 19 quemados. Ante esto habla el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Afortunadamente hay otras entidades territoriales que son muy laxas en la obligación de controlar algo que termina haciendo un muy grave daño. Las autoridades investigan una masacre registrada el pasado fin de semana en la provincia de El Oro, al sur del país. El saldo fue de 10 personas muertas, 9 de ellas de nacionalidad colombiana. De acuerdo con las primeras informaciones, los victimarios habrían utilizado armas de largo alcance. Además, un hombre que está entre las víctimas fue encontrado desmembrado a 1 kilómetro del lugar donde se cometió la masacre. Coronel Pablo Vinicio Fajardo Delgado, comandante de la subzona de El Oro de la policía. Fueron atacados mientras descansaban. Al parecer habrían más personas, pero las otras personas
se habrían escapado. Israel bombardea un coche camino al aeropuerto de Damasco, en Siria. También hace tambalear el alto al fuego en el Líbano con un ataque que deja 12 muertos. Otro bombardeo deja 14 muertos en Gaza. Naciones Unidas advierte que en la franja de Gaza hay una pandemia de niños inválidos, la mayor tasa de niños amputados en el mundo. En Siria ya son 2 los grupos rebeldes que avanzan conquistando territorio y Estados Unidos llama a desescalar la guerra y convocar elecciones. Se jugó la cuarta fecha del cuadrangular A. Nacional y Millonarios empataron 1-1 con goles de Álvaro Angulo y Radamel Falcao García. Por otro lado, Santa Fe quedó eliminado al perder en el Campín 2-1 con Pasto. Tras esta jornada y a falta de 2 juegos para finalizar el cuadrangular, el grupo A lo lidera Millonarios con 10 puntos, el segundo es Nacional con 7 puntos. Pasto es tercero con 6 unidades y Santa Fe es último sin sumar.